¿Qué harías si descubrieras que tu madre siempre estuvo a tu lado fingiendo ser otra persona, y si el amor de tu vida también compartiera una historia con ella que nunca te fue contada? Elena pensaba que ya lo había visto todo, pero en ese baúl aún quedaban cartas y una revelación tan profunda que cambiaría para siempre su manera de entender el amor, la maternidad y el destino. No pudo terminar el pensamiento en voz alta, pero su mente ya había hecho las conexiones que su corazón aún se negaba a aceptar. Las fechas coincidían, el nombre coincidía, la situación de abandono coincidía. Con manos temblorosas, tomó la segunda carta del fajo. Esta estaba fechada en junio de 1967, 2 meses después de la primera. El sobre mostraba signos de haber sido abierto y cerrado varias veces, como si Esperanza hubiera releído aquella carta innumerables veces a lo largo de los años. Mi querido Roberto, han pasado semanas desde que escribí mi última carta y no he recibido respuesta. Comprendo. Sé que lo que te conté debe haber sido un shock y sé que necesitas tiempo para procesar todo. Nuestra hija nació hace 3 días. Sí, Roberto. Es una niña. Es perfecta. Es hermosa. Tiene tus ojos verdes y mi cabello oscuro. Cuando la tengo en mis brazos, te veo en ella. Veo nuestro amor materializado en la forma más pura posible. La llamé Elena. Siempre adoré ese nombre. Siempre imaginé que si tuviera una hija se llamaría Elena. Y ahora mirándola, no puedo imaginar otro nombre que le quedara mejor. Roberto, mi amor, no sé si algún día leerás esta carta, no sé si algún día sabrás que tienes una hija, pero ella existe, ella es real, ella es nuestra, y aunque nunca la conozcas, aunque ella nunca sepa quién fue su padre, me aseguraré de que crezca sabiendo que fue concebida en el amor más verdadero que jamás existió. Ella será mi pequeña Elena, y yo seré la mejor madre que pueda ser. Por ella, por ti, por nosotros, con todo mi amor eterno, Esperanza. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar su propia sangre corriendo por sus venas. Cada latido del corazón hacía eco en sus oídos como un tambor ritual, marcando el ritmo de una transformación que aún no estaba lista para aceptar. Elena. La hija se llamaba Elena. Ella se llamaba Elena. Nacida en junio de 1967. Ella había nacido en junio de 1967, de padre llamado Roberto Hernández. Su padre se llamaba Roberto Hernández. Las coincidencias eran tantas y tan específicas que no podían ser solo coincidencias. El universo no era tan cruel o tan irónico. ¿O sí? Elena se levantó del sofá como si estuviera en trance, caminando hacia el espejo antiguo que decoraba la pared de la sala. Se miró en su propio reflejo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Los ojos verdes que siempre habían sido motivo de orgullo, que siempre la habían diferenciado de sus padres adoptivos, de ojos marrones. La forma del rostro, la línea de la barbilla, la curva de los labios. Por primera vez en su vida, se vio en el rostro de su suegra. No era un parecido obvio, no era algo que saltara a la vista en un primer encuentro, pero ahora, con esta nueva perspectiva, con esta posibilidad absurda y aterrorizante martillando en su mente, podía ver. La misma determinación en la mirada, la misma forma de sonreír con solo una comisura de la boca cuando estaba nerviosa, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensativa. No, 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 comenzó a repetir, regresando al sofá con pasos inciertos. Esto es imposible, es demasiada coincidencia, Pero sus manos ya estaban buscando la tercera carta del fajo, aunque su mente racional gritara que se detuviera, que no continuara destruyendo las bases de su realidad. La tercera carta estaba fechada en agosto de 1967. El sobre estaba más desgastado que los otros, como si hubiera sido manipulado muchas más veces. Cuando Elena lo abrió, encontró no solo una carta, sino una pequeña foto en blanco y negro. La foto mostraba a un bebé de pocos meses, acostado en una mantita que Elena reconoció inmediatamente. Era la misma mantita que aparecía en la foto que había encontrado antes, la misma que su madre adoptiva siempre dijo haber hecho especialmente para ella. En el reverso de la foto, la caligrafía de Esperanza había escrito:
Elena, 2 meses, agosto 1967. Mi pequeña princesa, antes de... La frase estaba incompleta, como si Esperanza no hubiera podido terminar de escribir lo que vendría después de aquel antes de. Elena miró la foto, luego la foto que había encontrado antes, luego nuevamente la del sobre. Era el mismo bebé, era la misma ropa, era el mismo lugar. Era ella. La carta que acompañaba la foto fue escrita con una caligrafía menos firme, como si las manos de Esperanza temblaran mientras escribía. Mi querido Roberto, ya no puedo más. No puedo criar a Elena sola. No tengo condiciones financieras. No tengo apoyo familiar. No tengo cómo darle la vida que merece. Cada día que pasa, veo en sus ojos la misma inteligencia que veo en los tuyos, la misma curiosidad, la misma sed de vida. Ella merece más de lo que puedo ofrecer. Encontré una familia maravillosa que la adoptará. Son personas buenas, personas que pueden darle educación, oportunidades, amor, todo lo que me gustaría dar, pero no puedo. Ya tienen otros hijos adoptivos, así que no será la única. Tendrá hermanos, tendrá una familia completa. Roberto, mi amor, esto me está matando por dentro. Cada fibra de mi ser grita contra esta decisión, pero mi razón me dice que es lo mejor para nuestra hija. Ella tendrá una vida que yo jamás podría proporcionarle. Ellos cambiarán su nombre en los papeles, pero yo siempre la recordaré como Elena. Mi pequeña Elena, fruto de nuestro amor imposible. Si algún día el destino lo permite, si algún día los caminos de la vida nos traen de vuelta una a la otra, espero que ella pueda perdonarme. Espero que entienda que cada decisión que tomé fue por amor a ella. Adiós, mi pequeña Elena. Mamá te amará para siempre, desde la distancia, tu esperanza, rota, pero siempre tuya. Elena dejó caer la carta al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían brotar directamente del centro de su alma. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba de una forma tan perfecta y tan dolorosa que era imposible negar. Esperanza era su madre biológica, la mujer que había llamado suegra por 25 años, la mujer que había cuidado a sus hijos, que había sido parte de los momentos más importantes de su vida familiar, era en realidad la madre que la había dado a luz y luego entregado en adopción. La ironía era tan absurda que rozaba lo surreal. El destino había conspirado para traer de vuelta a la hija que Esperanza había perdido, pero de una forma que ella jamás podría haber imaginado, como nuera, como la esposa de otro hijo que había adoptado años después. Elena se dobló sobre sí misma, los sollozos escapando de su garganta en un sonido que era mitad llanto, mitad gemido de dolor puro. 25 años había estado al lado de su madre biológica sin saberlo. 25 años de abrazos que eran en realidad reencuentros. 25 años de mija cariñosos que ahora adquirían un significado completamente diferente. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados que entraban por la ventana y bañaban la sala en una luz suave y melancólica. Y en esa luz, Elena permaneció sosteniendo las cartas que habían reescrito completamente su historia, preguntándose cómo sería posible continuar viviendo con el peso de esa verdad, y al mismo tiempo, preguntándose si sería posible vivir sin ella. La mariposa amarilla pasó por la ventana una vez más, como un último saludo de esperanza, como si dijera, «Ahora lo sabes, mija. Ahora finalmente lo sabes». ¿Has sentido alguna vez que un pedazo de papel puede contener el poder de reescribir toda tu existencia? Elena sí. La noche había caído completamente sobre la casa, envolviendo todo en una oscuridad que parecía reflejar el estado emocional en el que Elena se encontraba. Las cartas permanecían esparcidas sobre la mesa de centro como pétalos de una flor desgarrada, cada una de ellas una herida abierta en el corazón de la realidad que había conocido durante 58 años. Elena se movía por la sala como un fantasma, incapaz de quedarse quieta, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que había descubierto. Cada pocos minutos regresaba al baúl, como si fuera un imán que la atrajera irresistiblemente, como si esperara que en la próxima exploración
encontrara algo que desmintiera lo que había leído, algo que devolviera su mundo a su estado anterior de normalidad reconfortante. «Tiene que haber una explicación», murmuró para sí misma, por enésima vez en las últimas horas. «Las coincidencias existen, los nombres se repiten, es posible que...» Pero su voz se desvanecía cada vez que intentaba completar la frase, porque en lo más profundo de su alma sabía que ya no creía en las coincidencias, no después de ver esa foto, no después de leer esas cartas, no después de sentir, con cada fibra de su ser, que finalmente había encontrado las piezas faltantes de un rompecabezas que había estado incompleto toda su vida. Se acercó una vez más al baúl, sus manos temblando mientras exploraban cada rincón, con la desesperación de alguien que busca una última esperanza. Era entonces cuando sus dedos encontraron algo que había pasado por alto en sus exploraciones anteriores, una pequeña abertura en la madera del fondo, tan sutil que era prácticamente invisible, pero lo suficientemente grande como para que un documento doblado pudiera deslizarse a través de ella. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta, Elena introdujo sus dedos en la abertura y logró extraer un papel que había estado oculto entre la madera del fondo y el forro del baúl. Un papel que, por su textura y color amarillento, claramente había estado allí durante décadas. Cuando desdobló el documento bajo la luz de la lámpara, el mundo a su alrededor se detuvo completamente. Era una certidumbre de nacimiento. Su certidumbre de nacimiento. Pero no la que conocía, no la que sus padres adoptivos le habían mostrado durante su adolescencia. Esta era diferente. Esta era la original. Nombre: Elena María. Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1967. Lugar: Hospital San José, Ciudad de México. Madre: Esperanza Rodríguez. Padre: Roberto Alejandro Hernández. Elena dejó caer el documento como si hubiera sido electrocutada. Sus piernas flaquearon y tuvo que sujetarse del respaldo del sofá para no caer. La habitación comenzó a girar a su alrededor. Los muebles se difuminaron y por un momento sintió que iba a desmayarse. No puede ser, repetía como un mantra, pero esta vez su voz sonaba diferente. No era la negación esperanzada de alguien que aún cree que puede haber un error. Era la negación desesperada de alguien que sabe que la verdad es inevitable y aterrorizante. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, volvió a tomar la certidumbre. Cada letra parecía estar grabada con fuego en su retina. Cada palabra reescribía su historia, su identidad, su comprensión de quién era y de dónde venía. Esperanza Rodríguez, su suegra, la mujer que había llamado Doña Esperanza durante 25 años. La mujer que había cuidado a sus hijos cuando estaban pequeños, que había cocinado para su familia en los domingos, que había sido parte integral de todas las celebraciones importantes de su vida matrimonial. Esa mujer era su madre biológica, la mujer que la había dado a luz, que la había amamantado, que había tomado la decisión más difícil de su vida al entregarla para adopción. Elena caminó hasta la ventana buscando aire, buscando algún tipo de ancla en la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Afuera, el cielo había comenzado a cubrirse de nubes densas y oscuras. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, moviendo las ramas de los árboles en una danza inquieta que parecía reflejar la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de la casa. Fue entonces cuando comenzó a llover. No era una lluvia suave de verano, era una lluvia intensa, urgente, como si el cielo mismo estuviera llorando por la magnitud de aquella revelación. Las gotas golpeaban contra el vidrio de la ventana con una insistencia que sonaba como lágrimas, como si el universo entero estuviera compartiendo su dolor y su confusión. Elena se desplomó en una silla junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el vidrio como lágrimas gigantes. Y fue entonces cuando las suyas propias comenzaron a caer. Lágrimas que había estado conteniendo durante horas, lágrimas que contenían décadas de preguntas sin respuesta, décadas de vacío, décadas de sentir que algo fundamental faltaba en su vida. «Mija», murmuró,
recordando cómo Esperanza siempre la había llamado así. Mija. La palabra adquiría ahora un significado completamente diferente. No era solo el cariño afectuoso de una suegra hacia su nuera, era una madre llamando a su hija con el término más tierno que conocía, un término que llevaba en sí mismo toda la carga emocional de un amor que había tenido que mantenerse secreto durante 25 años. Elena recordó todos los momentos especiales que había compartido con Esperanza, los consejos sobre cómo cuidar a los bebés cuando nacieron sus hijos, la forma en que Esperanza se iluminaba cuando los nietos la abrazaban, la manera en que siempre insistía en que Elena comiera más, en que se abrigara mejor, en que se cuidara. No era solo preocupación de suegra, era instinto maternal, era amor de madre que había encontrado una forma disfrazada de manifestarse. «Dios mío», susurró Elena, su voz quebrada por la emoción. Ella siempre supo. Todo este tiempo, ella sabía que era yo. Sabía que había encontrado a su hija, pero no podía decirlo. No podía. El llanto se intensificó, viniendo desde un lugar tan profundo de su alma que Elena sentía como si fuera a partirse por la mitad. 25 años de amor maternal había estado allí, presente, constante, pero oculto bajo el velo de una relación familiar diferente. 25 años de una madre que había podido abrazar a su hija, verla crecer como esposa y madre, conocer a sus nietos, ser parte de su vida, pero que había tenido que cargar sola con el secreto de la verdadera naturaleza de su conexión. La lluvia continuaba golpeando contra la ventana, y Elena tuvo la sensación extraña de que cada gota era un mensaje de esperanza, una forma de decirle que finalmente podía llorar, que finalmente podía sentir todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Con manos que aún temblaban, pero ahora con una determinación diferente, Elena regresó al baúl. Si había una certidumbre original, si había cartas, si había fotos, tenía que haber más. Tenía que haber una explicación completa de cómo había terminado con los padres que la habían criado. Tenía que haber detalles sobre la decisión de Esperanza, sobre el proceso de adopción, sobre todo lo que había pasado después de aquellas cartas llenas de dolor y amor. Sus dedos exploraron cada centímetro del baúl con una minuciosidad que bordeaba lo obsesivo. En el fondo, debajo de una capa de papel de seda amarillento, encontró un sobre grande, sellado, con una escritura que ya reconocía como la de Esperanza. En el sobre, con letra firme pero temblorosa, estaba escrito: «Para Elena, mi hija, cuando llegue el momento de saber». Elena abrió el sobre con la reverencia de quien maneja algo sagrado. Dentro había varios documentos, papeles de adopción, fotografías de ella de bebé que nunca había visto, y una carta larga, escrita en varias páginas con la caligrafía cuidadosa de Esperanza. La primera línea de la carta la dejó sin respiración. «Mi querida Elena, mi amada hija, si estás leyendo esta carta, significa que he muerto y que el destino finalmente te ha guiado hasta la verdad que he guardado en mi corazón durante todos estos años. Significa que ya conoces el secreto que me ha acompañado cada día desde que tuviste 3 meses de edad y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida». Elena tuvo que dejar de leer por un momento. La realidad de que Esperanza había escrito esta carta sabiendo que solo sería leída después de su muerte, sabiendo que Elena descubriría la verdad de esta forma, era abrumadora. Había sido un acto de amor increíble, preparar esta revelación, organizar todas las pruebas, asegurarse de que su hija conociera la verdad, pero solo cuando ella ya no estuviera presente para lidiar con las consecuencias emocionales. Afuera, la lluvia había comenzado a amainar, como si el universo estuviera dando espacio para que Elena procesara lo que estaba leyendo. Las nubes se movían lentamente, permitiendo que ocasionales rayos de luna se filtraran a través del cielo nocturno e iluminaran la sala donde Elena sostenía la carta que finalmente le daría todas las respuestas que había buscado sin saberlo durante toda su vida. Respiró profundamente y continuó leyendo. «Elena, mi niña hermosa, quiero que sepas que cada día que pasé contigo como tu suegra fueron los días más felices de mi vida después de aquellos 3 meses en que fuiste mi bebé.
El destino, en su sabiduría infinita, encontró una forma de devolverme a mi hija, aunque fuera de una manera que jamás podría haber imaginado. Cuando Carlos me trajo a casa para conocer a su novia hace 26 años, cuando te vi por primera vez parada en la puerta de esta misma casa, casi me desmayo. Tus ojos verdes, que siempre fueron exactamente iguales a los de tu padre Roberto. Tu sonrisa, que era la misma sonrisa que tenías cuando eras bebé. Tu forma de inclinar la cabeza cuando estás pensativa, exactamente igual a como lo hacías cuando tenías solo 2 meses. Supe en ese momento que el universo me había dado el regalo más grande posible, la oportunidad de ser parte de la vida de mi hija, de conocer a la mujer extraordinaria en la que se había convertido, de ser abuela de sus hijos, de estar presente en los momentos importantes de su vida. Pero también supe que no podía decir nada. El secreto había sido guardado durante demasiado tiempo, demasiadas vidas serían afectadas, demasiadas explicaciones serían necesarias. Elena sintió como si cada palabra estuviera sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. La sensación de vacío que había llevado consigo durante toda su vida, la sensación de que algo faltaba, de que había una pieza perdida en su historia, finalmente tenía sentido. No había estado imaginando esa conexión especial que siempre había sentido con Esperanza. No había estado proyectando una necesidad emocional cuando se sentía más cómoda con su suegra que con muchas otras personas. Había sido instinto, había sido reconocimiento inconsciente, había sido amor maternal y filial encontrándose a través de los velos del secreto y del tiempo. La lluvia había parado completamente y un silencio profundo y sagrado llenaba la casa. Elena continuó leyendo, sabiendo que cada línea la acercaba más a la comprensión completa de una historia que había estado viviendo sin conocerla durante 25 años. Con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de comprensión tardía, Elena continuó leyendo la carta de Esperanza, sabiendo que cada palabra la acercaría más a entender no solo el misterio de su nacimiento, sino también el intrincado diseño del destino que había tejido su vida. Elena, mi amor, necesito que entiendas las circunstancias que me llevaron a tomar la decisión más dolorosa de mi vida. Cuando naciste, yo tenía apenas 19 años. Tu padre Roberto había muerto en un accidente de trabajo solo 2 meses antes de tu llegada a este mundo. Quedé completamente sola, sin familia que me apoyara, sin recursos económicos, sin ninguna forma de darte la vida que merecías. Durante 3 meses, los más hermosos y más desgarradores de mi existencia, traté de encontrar una manera de quedarme contigo. Trabajaba limpiando casas durante el día y cuidaba bebés por las noches para ganar algo de dinero. Pero no era suficiente. Vivíamos en una habitación minúscula donde apenas cabía tu cuna, y había días en que yo no comía para asegurarme de que tuvieras leche. Cada noche te cargaba contra mi pecho y lloraba, preguntándole a Dios cómo era posible que me pidiera elegir entre mi amor de madre y tu bienestar. Porque eso era exactamente lo que tenía que hacer, elegir entre quedarte conmigo y condenarte a una vida de pobreza y dificultades, o entregarte a una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. Elena tuvo que detener la lectura. Sus manos temblaban tanto que las palabras se difuminaban ante sus ojos. Podía sentir, a través de décadas, el dolor desgarrador de una madre joven que había tenido que enfrentar la decisión más imposible del mundo. Se imaginó a Esperanza, apenas una adolescente, cargando a su bebé en esa habitación pequeña, luchando contra la realidad que la obligaba a elegir entre el amor y la supervivencia. «Dios mío, Esperanza», murmuró Elena al vacío de la sala. «No tenías ni idea de lo que venía». Respiró profundamente y continuó leyendo. La familia Martínez había perdido a su hijo recién nacido apenas una semana antes de que tú nacieras. Cuando el padre del hospital me habló de ellos, me dijo que estaban devastados, pero que tenían tanto amor para dar, que estaban dispuestos a adoptar inmediatamente. Me dijo que tenían una casa hermosa, que él era ingeniero y ella maestra, que podrían darte oportunidades de educación y una vida estable. El día que te llevé con ellos fue el día que mi alma se partió en dos.
Te vestí con el trajecito amarillo que había tejido para ti durante mi embarazo. Te puse la medalla de la Virgen de Guadalupe que mi propia madre me había dado antes de morir. Y caminé hacia la casa de los Martínez sabiendo que sería la última vez que te cargaría como mi hija. La señora Carmen Martínez lloró tanto como yo cuando te puso en sus brazos. Me dijo que sabía que era el regalo más grande que alguien podía hacerle, y me prometió que siempre honraría mi sacrificio manteniéndote segura y amada. Me prometió que si algún día querías conocer la verdad sobre tu origen, me buscaría. Pero también acordamos que sería mejor para todos que tuvieras una vida normal, sin la complicación de saber que tu madre biológica no había podido cuidarte. Elena se levantó de la silla, incapaz de mantenerse quieta mientras procesaba esta información. Recordó vívidamente a su madre adoptiva, Carmen Martínez, una mujer dulce y amorosa que efectivamente había sido maestra y que siempre le había hablado de su adopción con honestidad y cariño. Recordó también la medalla de la Virgen de Guadalupe que había llevado alrededor del cuello desde que tenía memoria. La misma que ahora comprendía había sido el último regalo de su madre biológica. Con manos temblorosas, se llevó la mano al cuello y tocó la cadena que siempre llevaba. La medalla estaba ahí como siempre había estado, pero ahora tenía un significado completamente diferente. No era solo una joya religiosa, era el último vínculo físico entre una madre que se despedía y la hija que tendría que crecer sin conocer la verdad. Regresó al baúl con una urgencia renovada. Si la carta hablaba de esta medalla, tenía que haber algo más. Sus dedos exploraron cuidadosamente entre los papeles hasta que encontró una pequeña caja de terciopelo que había pasado por alto en sus exploraciones anteriores. Cuando la abrió, contuvo la respiración. Adentro había una medalla idéntica a la que llevaba puesta, exactamente igual en tamaño, diseño y antigüedad. Por un momento, Elena sintió como si el tiempo se detuviera. Sostuvo ambas medallas, una en cada mano, comparándolas bajo la luz de la lámpara. Eran perfectamente iguales porque habían sido hechas como un par. Junto a la medalla duplicada había una nota pequeña, escrita con la caligrafía joven de Esperanza. Para mi Elena, una parte de mi corazón se va contigo, la otra se queda conmigo. Cuando el destino nos reúna, estas dos mitades volverán a ser una sola. Elena sintió como si su corazón fuera a explotar de emoción. Esperanza había guardado la medalla gemela durante todos estos años, esperando el día en que pudieran reunirse. Y ahora, décadas después, tenía ambas medallas en sus manos, cumpliendo simbólicamente la promesa escrita en esa nota. Volvió a la carta principal, necesitando desesperadamente conocer el resto de la historia. Elena, lo que voy a contarte ahora tal vez sea aún más difícil de entender, pero es crucial que sepas toda la verdad. Después de entregarte para adopción, caí en una depresión profunda que duró años. No podía tener otros hijos debido a complicaciones en tu parto, y sentía que había perdido mi única oportunidad de ser madre. 5 años después de tu adopción, cuando ya había logrado establecerme económicamente con un trabajo estable, decidí que quería adoptar a un niño. Si no podía recuperar a la hija que había perdido, al menos podía dar amor maternal a otro niño que lo necesitara. Fue así como conocí a Carlos. Elena dejó caer la carta como si hubiera sido electrocutada. Carlos, su esposo. Su esposo había sido adoptado por Esperanza. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, continuó leyendo. Carlos tenía 6 años cuando llegó a mi vida. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y había estado en varios hogares temporales. Era un niño tímido, asustado, que había perdido la confianza en que alguien pudiera amarlo permanentemente. Pero cuando lo vi por primera vez, supe que él era la razón por la que había perdido a mi hija biológica. El destino me había quitado a una hija para darme un hijo. Adopté a Carlos oficialmente cuando tenía 7 años y se convirtió en la luz de mi vida. Le di todo el amor maternal que había estado guardando, toda la devoción que había querido darle a la hija que había tenido que entregar. Carlos nunca supo sobre ti, Elena. Para él, yo era simplemente la madre que lo había salvado del sistema de hogares temporales y le había dado una familia. Puedes imaginar mi sorpresa,
Mi shock absoluto cuando Carlos me trajo a casa para conocer a su novia hace 25 años. ¿Puedes imaginar lo que sentí cuando vi que la mujer de la que mi hijo adoptivo se había enamorado era la hija biológica que había entregado para adopción años antes? En ese momento supe que Dios tiene un sentido del humor muy particular, o que el destino tiene formas misteriosas de sanar las heridas que nos inflige. Mi hijo adoptivo se había enamorado de mi hija biológica, sin que ninguno de los dos supiera la verdad sobre sus conexiones conmigo. Elena se desplomó en el sofá, completamente abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Su esposo, el hombre con quien había compartido 25 años de matrimonio, el padre de sus hijos, había sido adoptado por la misma mujer que la había dado a luz. Esperanza había sido madre de ambos, de maneras diferentes, en momentos diferentes, pero madre al fin y al cabo. La habitación pareció girar a su alrededor mientras procesaba las implicaciones de esta revelación. No solo había encontrado a su madre biológica después de décadas de preguntas sin respuesta, sino que descubría que esa madre había estado presente en su vida durante 25 años, disfrazada como su suegra, mientras simultáneamente era la madre adoptiva de su esposo. «Es imposible», murmuró Elena, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no había nada de imposible en esta historia. Era extraño, era improbable, era una coincidencia que desafiaba las leyes de la probabilidad, pero no era imposible. Era la vida real, con toda su capacidad para crear conexiones que desafían la lógica y el sentido común. Se acercó a la ventana, necesitando aire fresco y perspectiva. Afuera, la noche había aclarado completamente. Las nubes se habían dispersado, y un cielo estrellado se extendía sobre la ciudad. Elena miró hacia arriba, hacia las estrellas, y por primera vez en su vida sintió que podía ver un patrón en el caos aparente del universo. Esperanza había perdido a una hija y ganado un hijo. Años después, ese hijo se había enamorado de esa hija perdida, trayendo a ambos de vuelta a la vida de su madre sin que nadie supiera la verdad. Era como si el universo hubiera estado jugando un juego cósmico de ajedrez, moviendo piezas a través de décadas para crear esta reunión imposible. Elena regresó a la carta, sabiendo que aún faltaban piezas de este rompecabezas extraordinario. Elena, durante todos estos años, he cargado con este secreto sola. Nunca pude decirle a Carlos que tenía una hermana adoptiva, que era en realidad mi hija biológica. Nunca pude decirte que eras mi hija, porque eso habría complicado tu matrimonio y tu vida de formas que no podía predecir. Pero he tenido el privilegio de ser abuela de mis nietos biológicos, sin que ellos supieran que su abuela paterna era en realidad su abuela tanto paterna como materna. He podido verte convertirte en una madre maravillosa, usar los mismos gestos maternales que yo usaba contigo cuando eras bebé. He podido ver en tus hijos los mismos ojos verdes que heredaste de tu padre Roberto, los mismos gestos que tenías cuando eras pequeña. Ha sido el regalo más grande y la tortura más exquisita de mi vida. Poder amar a mi hija y a mis nietos, pero tener que hacerlo en secreto, a través del papel de suegra y abuela política. Elena sintió como si cada palabra de la carta estuviera sanando heridas que había llevado durante toda su vida sin saber que existían. La sensación de vacío que siempre había sentido, la sensación de que algo faltaba en su historia personal, finalmente tenía explicación. No había estado imaginando esa conexión especial que siempre había sentido con Esperanza. No había estado proyectando necesidades emocionales cuando se sentía más cómoda con su suegra que con muchas otras personas en su vida. Había sido instinto, había sido reconocimiento inconsciente. Había sido amor maternal y filial, encontrándose a través de los velos del secreto, del tiempo y de las circunstancias extraordinarias que habían creado esta situación. Elena recordó todos los momentos especiales que había compartido con Esperanza a lo largo de los años, los consejos sobre cómo cuidar a los bebés cuando nacieron sus hijos, la forma en que Esperanza se iluminaba cuando los nietos la abrazaban, la manera en que siempre insistía en que Elena comiera más, en que se abrigara mejor, en que se cuidara. No había sido solo preocupación de suegra, había sido instinto maternal,
Había sido amor de madre que había encontrado una forma disfrazada de manifestarse durante 25 años. «Mija», murmuró Elena, recordando cómo Esperanza siempre la había llamado así. Ahora entendía que esa palabra llevaba todo el peso del amor maternal que Esperanza había tenido que mantener secreto durante décadas. El llanto que había estado conteniendo durante horas finalmente se liberó completamente. Lágrimas que contenían décadas de preguntas sin respuesta, décadas de vacío inexplicable, décadas de sentir que algo fundamental faltaba en su vida, pero también lágrimas de alivio, de comprensión, de una paz que nunca había experimentado antes. Afuera, como si el universo estuviera respondiendo a su liberación emocional, una suave brisa comenzó a soplar, moviendo las cortinas de la ventana en una danza gentil que parecía una caricia de despedida y bienvenida al mismo tiempo. Elena sabía que aún quedaba más carta por leer, más secretos por descubrir, más piezas del rompecabezas por encajar. Pero en este momento, sosteniendo las 2 medallas en sus manos y sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía completamente a algún lugar, experimentó una sensación de completitud que había estado buscando sin saberlo durante 58 años. El destino, efectivamente, tenía formas misteriosas de sanar las heridas que inflige. Y Esperanza, su madre, su suegra, su cómplice inconsciente en este juego cósmico del destino, había logrado lo imposible, reunir a su familia perdida bajo el disfraz del amor ordinario, manteniéndolos unidos durante décadas mientras guardaba el secreto que finalmente los liberaría a todos. Elena permaneció inmóvil durante varios minutos, sosteniendo las 2 medallas en sus palmas como si fueran los pedazos de un corazón que finalmente podía volver a unirse. El silencio de la casa se había vuelto sagrado, cargado de revelaciones que habían esperado décadas para ser descubiertas, pero sabía que la carta aún no había terminado, y que las últimas líneas probablemente contendrían las piezas finales de este rompecabezas extraordinario. Con una mezcla de anticipación y temor, regresó al papel que había dejado sobre la mesa. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas pero brillantes, con una nueva comprensión, continuaron leyendo las palabras que Esperanza había escrito, sabiendo que serían leídas solo después de su muerte. Elena, mi querida hija, sé que en este momento debes estar sintiéndote abrumada por todo lo que has descubierto. Sé que probablemente te estás preguntando cómo fue posible que guardara este secreto durante tantos años. ¿Cómo pude mantener la compostura cada vez que te abrazaba, sabiendo que eras mi hija? Cada vez que cargaba a tus hijos, sabiendo que eran mis nietos de sangre. La respuesta es simple y compleja a la vez. Lo hice por amor. Por amor a ti, por amor a Carlos, por amor a tus hijos, por amor a la familia que habíamos construido juntos, sin saber que éramos mucho más unidos de lo que jamás habríamos imaginado. Pero también lo hice porque entendí algo que tal vez te tome tiempo comprender. El amor no necesita explicaciones ni reconocimientos oficiales para existir y transformar vidas. Durante 25 años pude amarte como hija, mientras fingía ser tu suegra. Pude amar a mis nietos biológicos, mientras aparentaba ser solo su abuela paterna. Pude ser la madre que siempre quise ser para ti, aunque tuviera que hacerlo a través de un papel diferente. ¿Sabes cuántas veces quise decirte la verdad? Miles. Cada vez que me preguntabas sobre recetas de cocina que inexplicablemente sabías hacer sin que nadie te las hubiera enseñado. Cada vez que usabas exactamente las mismas palabras que yo usaba para calmar a los bebés. Cada vez que tus hijos hacían gestos que eran idénticos a los tuyos cuando tenías su edad, gestos que solo una madre biológica podría reconocer. Elena se llevó la mano a la boca, recordando todas esas ocasiones. Había sido cierto. Siempre había tenido una facilidad inexplicable para cocinar los platos favoritos de la familia, como si las recetas estuvieran grabadas en su memoria genética. Había usado canciones de cuna que nunca había aprendido conscientemente. Había tenido instintos maternales que parecían venir de algún lugar más profundo que la experiencia. Todo había sido memoria heredada. Todo había sido la conexión inconsciente entre madre e hija
manifestándose a través de generaciones y circunstancias. Continuó leyendo, sabiendo que se acercaba al corazón final de la revelación. Hubo momentos, Elena, en que el peso del secreto estuvo a punto de aplastarme, especialmente cuando tus hijos eran pequeños y yo podía ver en ellos no solo los gestos de su padre Carlos, sino también tus gestos, mis gestos, los gestos de la familia Rodríguez que pensé que habían muerto conmigo. Recuerdo particularmente el día que tu hijo mayor, Alejandro, cumplió 3 años. Cuando lo cargué y él puso su cabecita en mi hombro, exactamente de la misma forma en que tú lo hacías cuando eras bebé, casi me desmorono. Era como sostener un pedazo de mi propia historia, un eco de momentos que había creído perdidos para siempre. Esa noche lloré durante horas, preguntándome si había hecho lo correcto al mantener el secreto. Pero luego los vi a todos durante la cena, a ti riendo con Carlos, a tus hijos jugando, a nuestra familia unida y feliz, y supe que había tomado la decisión correcta. Habíamos encontrado una forma de ser familia que trascendía las definiciones tradicionales. Carlos era mi hijo adoptivo, que se había convertido en el mejor padre que podría haber imaginado. Tú eras mi hija biológica, que se había convertido en la nuera más amorosa que cualquier madre podría desear. Sus hijos eran mis nietos de todas las formas posibles, biológicamente míos a través de ti y míos por adopción a través de Carlos. Éramos una familia construida por el destino, mantenida por el amor y fortalecida por secretos que paradójicamente nos unían más de lo que nos separaban. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando esta revelación específica, el sol comenzó a salir en el horizonte. Elena no se había dado cuenta de que había pasado toda la noche leyendo y procesando estas revelaciones, pero ahora los primeros rayos dorados del amanecer se filtraban a través de la ventana, iluminando directamente las páginas de la carta en sus manos. La luz dorada hizo que las palabras escritas por Esperanza parecieran brillar, como si fueran bendecidas por alguna fuerza celestial. Elena sintió un escalofrío, no de frío, sino de reconocimiento espiritual. Era como si Esperanza estuviera presente en esa habitación, guiando la luz del sol para que iluminara exactamente las palabras que necesitaba leer en este momento. Con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero ahora lágrimas de comprensión y paz en lugar de dolor, Elena continuó leyendo lo que claramente eran los párrafos finales de la confesión de Esperanza. Elena, hay una última carta en el baúl, una carta que escribí apenas 3 meses antes de mi muerte, cuando ya sabía que mi tiempo se acortaba y que pronto tendrías que descubrir toda esta verdad sin mi presencia para guiarte a través de ella. En esa carta final, te explico mis últimos pensamientos, mis últimos deseos, y las instrucciones para cómo manejar esta información con tu familia. Pero antes de que la busques y la leas, quiero que sepas algo fundamental. No hay nada que perdonar en esta historia. No hay víctimas ni villanos. Solo hay personas que amaron lo mejor que pudieron dentro de las circunstancias que la vida les presentó. Yo tomé las decisiones que creía correctas con la información y los recursos que tenía. Tus padres adoptivos te amaron como si fueras su sangre. Carlos creció sabiendo que era amado incondicionalmente. Tú construiste una vida hermosa y significativa. Y todos nosotros, sin saberlo, creamos una familia que trasciende las definiciones tradicionales de lo que significa estar relacionado. Creamos amor donde había pérdida. Creamos conexión donde había separación. Creamos un hogar donde había heridas. El destino, mi querida Elena, no nos da siempre lo que queremos, pero siempre nos da exactamente lo que necesitamos, aunque tarden décadas en revelarse las razones. Elena tuvo que dejar la carta por un momento. El sol había subido lo suficiente como para llenar completamente la habitación de luz dorada, y la transformación visual del espacio parecía reflejar la transformación emocional que estaba experimentando. La misma sala que horas antes había sido un lugar de confusión y dolor, ahora se sentía como un santuario de comprensión y paz. Se acercó al baúl una vez más, buscando esa carta final que Esperanza había mencionado. La encontró en el fondo, en un sobre separado claramente más nuevo que los otros documentos. En el sobre, con la escritura temblorosa de una mujer enferma,
pero aún determinada, estaba escrito: para Elena, mis últimas palabras como tu madre. Con manos que ya no temblaban por la ansiedad, sino por la anticipación de completar finalmente este viaje emocional, Elena abrió el sobre y desdobló la carta final. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya has descubierto toda la verdad sobre nuestra conexión. Significa que ya sabes que eres mi hija biológica, que Carlos es mi hijo adoptivo y que durante 25 años hemos sido una familia completa, sin que nadie conociera la verdadera profundidad de nuestros lazos. Estoy escribiendo esta carta en mis últimos meses de vida, sabiendo que pronto tendrás que enfrentar esta verdad sin mi guía directa. Pero quiero que sepas que no estoy triste por irme. Estoy en paz porque he tenido el privilegio extraordinario de ser madre de 2 hijos maravillosos de 2 formas diferentes y abuela de nietos que llevan en su sangre lo mejor de ambas historias. He vivido para ver a mi hija biológica convertirse en una madre extraordinaria. He visto a mi hijo adoptivo convertirse en un padre dedicado y un esposo amoroso. He visto a mis nietos crecer sanos, felices, rodeados de amor y oportunidades. Lo que más me llena de orgullo es saber que, incluso después de mi muerte, ustedes seguirán siendo familia. La verdad que estás descubriendo no los separa, los une aún más. Carlos no deja de ser tu esposo porque compartieron la misma madre adoptiva y biológica. Tus hijos no dejan de ser sus hijos. Su amor no se vuelve menos válido o menos puro. Si acaso, espero que esta revelación les haga valorar aún más el milagro de haber encontrado el camino de vuelta el uno al otro, a través de todas las circunstancias imposibles que tuvieron que alinearse para que esto fuera posible. Elena sintió como si cada palabra estuviera liberando nudos de tensión que había cargado en su alma durante toda su vida. La sabiduría de Esperanza, incluso desde la muerte, estaba proporcionando exactamente la perspectiva que necesitaba para procesar esta información sin que la abrumara. La carta continuaba: Te pido 3 cosas, Elena. Primero, comparte esta verdad con Carlos con amor y paciencia. Él también necesitará tiempo para procesar que la mujer que lo adoptó y le dio una familia era también la madre biológica de la mujer que eligió como esposa. Pero conociendo el corazón de mi hijo adoptivo, sé que encontrará en esta revelación no una complicación, sino una confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa. Segundo, cuéntales a tus hijos esta historia cuando sientas que están listos para entenderla. Ellos tienen derecho a conocer la historia completa de su familia, a entender que son el producto no solo del amor entre sus padres, sino del amor de una abuela que los amó de todas las formas posibles durante su vida. Tercero, perdóname por haber guardado este secreto durante tanto tiempo. Perdóname por haber tomado la decisión de no decirte la verdad mientras estaba viva. Siempre me pregunté si era cobardía o sabiduría lo que me impedía revelarte quién eras realmente. Espero que ahora, leyendo toda esta historia, puedas entender que hice lo que creía mejor para todos los involucrados. Elena levantó la vista de la carta hacia la ventana, donde el sol de la mañana había transformado completamente el paisaje. Los árboles que la noche anterior parecían sombras amenazantes, ahora se veían verdes y llenos de vida. Los mismos objetos que unas horas antes le habían parecido extraños y cargados de misterio, ahora se sentían familiares y llenos de significado. «No hay nada que perdonar, mamá», murmuró Elena al aire, usando por primera vez en voz alta la palabra que había llevado en su corazón sin saberlo durante 25 años. Regresó a las últimas líneas de la carta. «Elena, mi hija querida, mi nuera amada, mi cómplice en este juego extraordinario del destino, gracias por haberme permitido ser tu madre de todas las formas en que pude serlo. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en que te convertiste. Gracias por haberme dado nietos que llevan lo mejor de nuestra sangre y nuestro amor. Vive el resto de tu vida sabiendo que fuiste amada desde el momento en que naciste, que nunca estuviste realmente sola, y que el vacío que tal vez sentiste durante todos estos años no era porque faltara algo en tu vida,
sino porque tu corazón sabía intuitivamente que había más historia de la que conocías. Ahora tienes la historia completa. Ahora puedes vivir con la paz de saber exactamente quién eres y de dónde vienes. Eres Elena Martínez, hija adoptiva de Carmen y Ricardo Martínez, hija biológica de Esperanza Rodríguez y Roberto Hernández, esposa de Carlos Rodríguez, mi hijo adoptivo, madre de Alejandro y Sofía, y el centro de una familia que fue construida por el destino y mantenida por un amor que trasciende todas las definiciones convencionales. Eres mi querida Elena, exactamente donde perteneces y exactamente quien estabas destinada a ser. Con todo mi amor maternal, tu madre, Esperanza P.D. En el baúl también encontrarás fotos de ti y de Carlos cuando eran niños, algunas tomadas en momentos que no recordarán, pero que yo atesoré. También hay una llave pequeña que abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. En esa caja están las escrituras de esta casa, que ahora es tuya, y algunos ahorros que quiero que uses para hacer algo especial con la familia. Tal vez un viaje, tal vez una celebración, tal vez solo la tranquilidad de saber que tienen una base económica sólida mientras procesan toda esta información. Elena dejó caer la carta en su regazo y miró a su alrededor. Esta casa, donde había pasado tantos domingos familiares, donde sus hijos habían jugado, donde había compartido miles de comidas y conversaciones con Esperanza, ahora era suya, no solo como herencia, sino como el lugar donde había encontrado finalmente las respuestas que había estado buscando, sin saberlo durante toda su vida. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde sus hijos habían jugado bajo la supervisión amorosa de su abuela, sin saber que esa abuela era también su bisabuela biológica. Todo tenía sentido ahora. Todo encajaba en un patrón que era demasiado perfecto para ser coincidencia y demasiado extraordinario para ser planificado por mentes humanas. Era, como había escrito Esperanza, el destino jugando un juego cósmico que había tardado décadas en revelarse completamente. Elena tocó una vez más las dos medallas que colgaban ahora juntas de su cuello, sintiendo el peso simbólico de dos vidas que finalmente se habían reunido. Sabía que en unas pocas horas tendría que despertar a Carlos y compartir con él esta verdad extraordinaria. Sabía que tendrían que decidir juntos cómo y cuándo contarles a sus hijos sobre la historia completa de su familia. Pero en este momento, parada en la casa que ahora era suya, rodeada de los tesoros emocionales que Esperanza había guardado durante décadas, Elena experimentó por primera vez en su vida una sensación de completitud absoluta. Ya no era una hija adoptiva con preguntas sobre sus orígenes. Ya no era una mujer con un vacío inexplicable en su historia personal. Era Elena Rodríguez Martínez, hija de dos madres que la habían amado completamente, esposa de un hombre que había compartido una madre con ella sin saberlo, madre de hijos que eran el producto de una historia de amor que trascendía todas las definiciones convencionales de familia. Era finalmente y completamente, exactamente quien estaba destinada a ser. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia sorprendente, intensa y tejida con hilos invisibles del destino. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero atraviesa cualquier frontera, cualquier secreto, cualquier distancia, y encuentra siempre su manera única de volver a casa. ¿Qué momento de esta historia tocó más profundamente tu corazón? ¿Fue cuando Elena abrió ese viejo baúl y encontró fotografías que revelaron la verdad de su vida? ¿O quizás esa escena conmovedora en la que descubrió que la mujer que había llamado suegra era, en realidad, la madre que siempre había buscado? Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Tus palabras son el corazón latente de esta comunidad. Cada historia que compartimos aquí crece gracias a ti, a tu presencia, a tus emociones. En este canal honramos las historias que sanan, la fuerza silenciosa de una mujer que descubre quién es realmente, el coraje de aceptar verdades que transforman nuestras vidas, y la belleza poderosa del amor que nos une más allá de la sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones profundas y conexiones que trascienden el tiempo.
Tu tiempo, tu compañía, tus comentarios son el verdadero tesoro que hace posible esta comunidad. Si esta historia tocó tu alma, deja tu like y suscríbete para seguir formando parte de estas historias que revelan el poder sanador de la verdad y del amor. Regresa cuando quieras. Siempre habrá una nueva historia aquí esperando tocar tu corazón. Nos vemos muy pronto.